Mariale, contando un poco qué es la Golden Visa y, bueno, cuál es, y luego más adelante veremos un poco sus beneficios y demás. Venga, pues la Golden Visa, ¿qué es? Pues es una residencia por inversión, que es una autorización que permite a los extranjeros extracomunitarios, aquellos que no son nacionales de algún país de la Unión Europea o Espacio Económico Europeo, residir y trabajar junto con su familia en España, al demostrar que se ha realizado una inversión significativa de capital en el país y que se cumple con el resto de requisitos previstos en el ordenamiento jurídico. Vamos a ver también diferentes formas de conseguir esta Golden Visa, porque muchísima gente conoce lo que es la forma tradicional a través de inversión inmobiliaria y vamos a hablar un poco más adelante qué diferencias hay. Así que podemos comenzar también, si quieres, Mariale, con los beneficios que otorga esta visa y bueno, qué permite. Sí, una de las características principales que tiene la visa por inversión o la Golden Visa llamada también, es que esta visa nos permite, o esta residencia les permite, optar por la nacionalidad. Es una residencia que computa para la nacionalidad, es decir, que dependiendo de mi país de origen, yo puedo, optar por la nacionalidad en diferentes tiempos. Si, por ejemplo, vengo de un país de origen que es iberoamericano, es decir, venezolana, colombiana, puedo optar por la nacionalidad española a los 2 años de residencia. Y esta residencia es concedida por 2 años. También yo puedo meter dentro de mi mismo paquete de Golden Visa, y dependiendo también de mi capacidad económica, puedo meter a mi mamá, puedo meter a mi papá, pero también puedo meter a mis hijos, a mi esposa y a cualquier otro familiar, siempre que yo acredite que este familiar depende económicamente de mí. Pero una de las cosas que a mí más me gusta de esta residencia es que esta residencia te permite, o no te obliga, mejor dicho, a estar o a residir en el territorio español. El resto de residencias que existen en España te obligan a que tú estés en el territorio español mínimo 6 meses, es decir, mínimo 180 días en un periodo de 12 meses. Esta residencia te da la libertad de entrar y salir de España sin esa restricción de estancia en el territorio español. Entonces es una visa que honestamente, dándote esa ventaja, te da una flexibilidad de movilidad que no te permite otro tipo de residencias en España. Entonces, para mí esa es la característica más importante y lo que más me gusta de esta residencia, y por la cual, pues bueno, solemos recomendarla bastantemente. Uh-huh. Yo creo que es clave ese aspecto de, pues bueno, de facilidades que proporciona esta visa versus otro tipo de residencias o de visas que se puedan conseguir en España, ¿no? Porque es algo diferenciador que te da unas ventajas y unas facilidades a través de realizar una inversión o realizar diferentes características que cualquier otra no te puede dar, ¿vale? ¿Quieres comentar algún otro criterio más así que podamos añadir? Bueno, el tema de la tramitación de la residencia, una tramitación sumamente sencilla, no se compara en absoluto con el resto de las residencias. De hecho se rige por una ley diferente, por la ley de movilidad, no se rige por la ley de extranjería común, o sea que honestamente el tratamiento es totalmente diferente. Y en cuanto al tema de la presentación de la residencia, esta residencia la puedes realizar vía telemática, cosa que no puedes hacer con el resto de las residencias iniciales, e incluso la puedes hacer en tu país de origen, en tu país de residencia, pero también la puedes hacer estando dentro del territorio español. Es decir, yo puedo llegar a España, realizar la inversión y dentro del plazo de los 90 días que tengo como turista, puedo hacer la solicitud de la residencia. Y el plazo de respuesta es de 20 días hábiles, cosa que no te brinda ningún otro tipo de residencias que se rigen por la Ley General de Migraciones. Sí, eso que comentas, Mariale, de acelerar o de que una residencia se pueda conseguir, más que conseguir, tener los trámites por lo menos aplicados, etcétera, en un periodo tan corto de tiempo, es una gran ventaja, porque es que la mayoría de ellas, como bien dices, tardan demasiado tiempo en poder aplicarse y realizar todos estos trámites. Y sobre todo el poder hacerlo de forma telemática, y más en el mundo en el que vivimos a día de hoy con todo el tema del COVID, es una de las grandes ventajas, porque no se necesita el tener que venir aquí a España o tener que ir a algún lado para poder tramitarlo, ¿vale? Si Claro, es quieres, una de las. sí, si quieres comentamos un poquito los requisitos que se necesitan para obtener esta visa, ¿vale? Podemos empezar hablando sobre todo de cuál es el que conoce todo el mundo, que es el de la visa de inversionista, de llego a España, me compro una vivienda por un importe de 500.000 euros,
Aquí podemos hacer una matización que no necesariamente tiene que ser una única vivienda, sino que pueden ser varias viviendas, siempre y cuando el importe ascienda al $500.000 de euros. ¿De acuerdo? Eso es muy importante matizarlo porque mucha gente no lo sabe. Otra de las preguntas que nos suelen hacer es si yo puedo pedir un préstamo para obtener esa vivienda, ese $500.000 de euros para conseguir esa vivienda. Sí que se podría obtener un préstamo siempre y cuando el importe de los 500.000 euros venga íntegramente desde el extranjero para comprar una vivienda de mayor valor, por ejemplo, 1.000.000 de euros, podemos hacer una aportación de $500.000 de euros y pedir un préstamo, una hipoteca, para obtener ese $500.000 que nos falta por concluir. Sí, es súper importante eso que comentas, Enrique, porque muchísimas personas dicen, bueno, nada, pido una hipoteca. No, es que tienes que desembolsar 500.000 euros. Nosotros casi siempre recomendamos que a la hora de hacer la inversión inmobiliaria, porque este tipo de residencias, por esta vía, por la vía de inversión inmobiliaria es la más conocida, pero ahora luego nos vas a contar las otras alternativas que tenemos, nosotros siempre recomendamos que en la medida de lo posible, en vez de comprar un solo inmueble de $500.000 de euros, lo que hagamos es diversificar la inversión. Es decir, cortar o comprar varias propiedades que entre todas sumen más de 500.000 euros y lógicamente puedo hipotecarme o puedo endeudarme por el restante. Es decir, los 500.000 tienen que estar líquidos en principio, pero vamos a suponer que el monto de la inversión fueron 600 y yo he pedido hipoteca por 100, pero he desembolsado 500. He desembolsado 500 sin incluir, ojo, muy importante, los gastos de la compra. Es decir, los inmuebles deben sumar 500. Si los gastos de la compra fueron 20, 30.000 por ITPs, por impuestos, por notaría, por registro, esos gastos de la compra no se pueden incluir dentro del precio del inmueble. Eso es importante que lo tengan en consideración porque aunque nos falten 1.000, 2.000, 3.000 euros, tenemos que llegar a los 500.000. Pero sí que me gustaría, Kike, que nos contaras esta modalidad que tienes para poder optar por esta residencia por $500.000 de euros, que no es la habitual, sino que es a través de... Pues sí, vamos a hablar un poco de un tipo diferente que la gente no conoce, que es otras modalidades de realizar este tipo de Golden Visa o de residencia por inversión. La primera de ellas es la de hacer un desembolso de 1.000.000 de euros en acciones o participaciones sociales en sociedades de capital española con una actividad real de negocio. Aquí vamos a matizar dos cosas. Podemos hacer una inversión por un importe económico de 1.000.000 de euros. Vamos a hablar, por ejemplo, de una empresa española, de una startup. Esta inversión, como la otra parte de la parte inmobiliaria, no se requiere que se haga el monto total, sino que se puede ir realizando en diferentes partes, pero vamos a entrar en algo que no es muy conocido. Y es que yo como inversor o como persona que quiero conseguir la Golden Visa, puedo intentar aplicar a la misma. Imaginaros que yo tengo una empresa en Colombia, Venezuela, me da igual, y encima tengo acciones de esa propia compañía y el importe de esas acciones superan el $500.000 de euros. Vamos a hablar de que yo tengo una compañía que se dedica a fabricar ventanas, por ejemplo, y que yo en mi propia empresa el valor de la compañía tasada por un notario es superior al $1.000.000 de euros. ¿Qué voy a poder hacer? Como yo soy accionista mayoritario de esta compañía, voy a poder crear una SL, una sociedad limitada en España, y aportar esas mismas acciones que yo tengo en el extranjero a una sociedad española. De esa forma, yo no voy a necesitar hacer un desembolso económico de ese $1.000.000 de euros. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo en acciones o participaciones de una compañía cotizada que está en el extranjero. A día de hoy los notarios ya nos han aceptado varias de estas empresas cotizando con acciones. Vamos a poner, por ejemplo, bonos, letras del Estado o incluso fondos de inversión que estén invertidos en el extranjero y hacer esa aportación de esos fondos directamente en participaciones a una SL española, ¿vale? Es algo muy interesante porque a día de hoy, con todo este tema del COVID, pues la gente, obviamente, mucha gente se ha quedado sin trabajo, mucha gente está falto de liquidez y diremos a día de hoy, ¿es buen momento para invertir ahora mismo en inmobiliario en España? Pues bueno, eso que lo juzgue cada uno de ellos, pero esto es una nueva forma que va a poder permitir el optar a esta visa a través de algo muy diferente y sin realizar un desembolso aparente más que lo que es las propias aportaciones de las acciones de la compañía a una SL española.
Por supuesto, el notario en España va a tener que certificar que las acciones de la compañía que cotizan están obviamente por el importe que España siempre desea. Aquí sí que recomendamos, por supuesto, hacer una aportación un poquito más alta de 1 millón, porque como bien sabemos, las acciones tienen una fluctuación en mercado. La valoración de una compañía puede ser más alta o menos alta en un momento determinado del mercado. Las que hemos hecho hasta ahora, una han sido con aportación de 1.200.000 y otra con 1.100.000 para cubrirnos en caso de que hubiera una devaluación de moneda, un cambio dentro de lo que es pues la propia valoración de la compañía, etcétera. ¿Pero qué nos va a poder permitir esto, Mariale? Pues dar una solución a todas aquellas personas que están buscando esto y que no se quieren arriesgar ahora mismo a hacer una inversión inmobiliaria en España o meramente una inversión, porque también sabemos que existen otras formas de obtener la Golden Visa, como puede ser el desembolso de 1 millón de euros en 1 millón de euros en acciones en España o de 2 millones en bonos y obligaciones del propio Estado, ¿vale? Entonces, creo que es algo muy interesante bueno, que nuestros oyentes tienen que conocer porque muy poca gente lo trabaja. Sí que es cierto que, por ejemplo, nosotros a día de hoy hemos conseguido varias visas a lo largo del año anterior, sobre todo pues haciendo pequeños importes de inversión en startups españolas, en empresas españolas. Pues, por ejemplo, ahora mismo podemos ver que el mercado de las startups está en auge y puede haber startups que con el COVID estén creciendo muchísimo y digamos, oye, pues mira, igual me interesa invertir 100.000, 200.000 euros ahora y dentro de 3 meses otros 100.000, 200.000 en otra hasta cumplir el cupo de ese 1 millón de euros y una vez que hayamos acumulado toda esa inversión podamos optar a la Golden Visa. No sé cómo lo ves tú, el poder sacar, Mariale, una rentabilidad a tu dinero mientras estás optando una visa. Claro, lo más importante y lo más interesante de esto es que no vas a tener la necesidad de desembolsar o de perder liquidez o de soltar el capital líquido, sino que en este momento lo que puedes hacer es aportarlo a través de tu compañía. Aquí hay una pregunta muy interesante que nos hace Tamara y bueno, ella nos comenta que claro, con el problema del tema cambiario en Venezuela, ¿cómo sería esa certificación de esa empresa que tiene capital 100% venezolana? ¿Cómo haría en ese caso entonces el notario a la hora entiendo que a la hora de certificar esas participaciones de la compañía? Aquí tenemos un pequeño problema y con todo el cariño y respeto a mi Venezuela, el problema que tenemos en Venezuela es a la hora de realizar una tasación por el tema de evaluación de moneda, siempre el notario va a ser el que certifique, o sea, el notario va a necesitar una certificación de tasación de la compañía. Esa tasación se puede hacer en país de origen. Obviamente, Venezuela a día de hoy es un país muy complejo de tasar, salvo que la valoración de la compañía pueda venir en dólares. Si viene en dólares, es una opción el poder ver haciendo un cambio dólar-euro, por eso siempre hablamos de que muchas veces tiene que ser un poquito más de ese 1 millón de euros, porque la compañía puede venir valorada en dólares, y entonces tenemos que jugar con esa tasa de divisa y el poder hacerlo ahí. Pero se puede hacer, obviamente es mucho más complejo de un país como Venezuela por la situación que tiene a día de hoy, por el tipo cambiario y a la hora de reconocer de pues qué vale y qué no vale y cuánto vale cada cosa, ¿vale? Claro, Se de puede todas hacer. formas, en Venezuela últimamente ha habido una liberalización del tema cambiario, con lo cual que, bueno, creo que es una opción que sería interesante a la hora de tramitar una residencia, sobre todo por el hecho de que se puede beneficiar tu mamá, tu padre, se puede ver beneficiado tus hijos, se puede ver beneficiado tu pareja, eh, legalmente constituida o no, tu marido. Y además de ello, pues bueno, tienes esa posibilidad de no tener la obligación de permanecer en España durante estos 6 meses, también computa para la nacionalidad, o sea que a la larga, y muy importante, que esto no lo comentamos al inicio, este tipo de residencias te da la posibilidad de trabajar por cuenta ajena y trabajar por cuenta propia, es decir, trabajar para alguien o trabajar por ti mismo, es decir, que o sea, llegas a España, has hecho la inversión en participaciones, pero es que no solo eso, es que tienes un permiso de trabajo que ya lo tienes otorgado, que lo puedes hacer por cuenta ajena o por cuenta propia, que no necesitas pedir una autorización adicional y que no tienes la obligación de permanecer en territorio español para acreditar la continuidad de la residencia en España. Entonces, la verdad que es una alternativa que está bastante interesante, los plazos de respuesta son bastante rápidos y bueno,
la verdad es que pudiera ser una alternativa a la hora de poder tramitar la residencia en España. Sí, por supuesto que yo creo que es una de las alternativas más viables y más interesantes a día de hoy para obtener la nacionalidad española, la codiciada nacionalidad española, que Mariales sí que me gustaría matizar un poco cuáles son las ventajas de obtener una nacionalidad española y si profundizamos un poco más allá, una nacionalidad europea. Porque a fin de cuentas, un pasaporte español no deja de ser un pasaporte europeo que te da acceso a 138 países, incluido dentro de la Unión Europea, el libre comercio, libre movilidad por todo lo que es la Unión Europea. Las ventajas que te da el poder estudiar, el poder ser español y el poder transmitir un pasaporte como este a tus descendientes, creo que es por llamarlo de alguna forma, un privilegio por ser un pasaporte de tanta importancia y tan bien valorado dentro a nivel mundial. Porque, claro, hablamos de que la mayoría de los países latinoamericanos simplemente, por ejemplo, para poder viajar a los Estados Unidos, necesitan tener que pedir un visado para poder estar X tiempo allí. El pasaporte español, simplemente con el ESTA, que es un trámite de pagar una tasa, básicamente, yo creo que lo hacen para cobrarnos, directamente tienes acceso a los Estados Unidos y a 168 países sin ningún tipo de visado, que creo que es muy, muy interesante. O sea, no solo el ser español, sino todo lo que aporta la Unión Europea. Sí, de hecho, antes de toda esta situación, yo estuve mirando el ranking de los pasaportes mundiales y el pasaporte español estaba en número 3 por encima de Estados Unidos. Ese Sí. ranking lo hacen en función de todos los países que te dejan entrar sin necesidad de visado. Entonces, claro, el tener un pasaporte español en tan corto tiempo, estamos hablando de que entre trámites e historias, puedes que obtengas a los 2 años, 2 años y medio, casi 3, el pasaporte español si presentas toda la documentación vía telemática, que es el medio de respuesta más rápido en España. La verdad es que las posibilidades son bastante grandes. Hay una pregunta interesante que nos comenta Tamara también y nos dice, después de los 6 meses tengo que mudarme a España, tengo que recibir más de 180 días. No, Tamara. El tema o lo clave o lo importante de esta residencia es que cuando haces la solicitud de la residencia y te es concedida, no estás obligada a vivir en territorio español. Si es cierto que al hacer la solicitud de la residencia, tienes que viajar a territorio español, hacer lo que es la toma de las huellas y la obtención del plástico de la tarjeta de residencia, pero te puedes marchar a tu país de origen y la residencia sigue estando vigente. Entonces no te obligan, entre comillas, a estar estos 180 días en territorio español porque no vas a perder la residencia porque salgas de España. Luego también nos comenta Ana, nos dice, el interés de la hipoteca no debe estar incluido en los 500.000. Efectivamente, ni los gastos notariales ni los intereses de la hipoteca. El desembolso líquido del dinero a la hora de comprarme el inmueble debe ser de 500.000. Dejar por fuera pues los gastos notariales, el ITP, el pago de los impuestos, los gastos registrales. Todo eso dejarlo por fuera. El desembolso líquido del valor del inmueble en documento debe ser por más de 500.000 euros. Aquí por apuntar una cosa, Mariale, para que nuestros oyentes sepan más o menos cuando, por ejemplo, quieran ascender a comprar una vivienda, el tipo hipotecario que existe en España, generalmente para que hagan un cálculo cuando se obtiene una hipoteca o se quiere optar a un piso de X cantidad, más o menos debemos de aprovisionarnos en un 30% del valor del piso. Si vale 500, si va a valer 500.000, pues tenemos que tener 150.000. Si va a valer 700.000, 210.000 euros. Y en ese importe es lo que incluiremos todos esos costes de tasas notariales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? También tenemos que tener en cuenta que para que un extranjero pida una hipoteca, pues bueno, son condiciones diferentes a las que puede tener un español. Por eso, una vez que una persona ya se haga española, con ese pasaporte español, las ventajas que va a tener en España a la hora de pedir una hipoteca o de pedir un crédito van a ser mucho mejores, ¿vale? Importante matizar eso, que siempre calculemos ese 30%, ya que nos preguntabas a nosotros, creo que era Ana Patricia, el hecho de calcula siempre ese 30% adicional que debes de tener en remanente para optar a la hipoteca y a tener esos gastos de notaría, que suelen ser un 10% los gastos de notaría y todos los gastos, ¿de acuerdo? También nos pregunta Tamara si aporto a una SL española a mis acciones de mi empresa venezolana, ¿debo declarar renta mundial? ¿La actividad de mi empresa venezolana tributará en España? Pues Tamara, realmente no tienes que declarar renta mundial. ¿En qué sentido? Tú lo que estás haciendo es una aportación de acciones a una SL española.
O sea, tú estarías percibiendo un importe de una SL, o sea, un tanto por ciento de participación dentro de una SL por el importe que tú aportas. Si esa L te factura a ti beneficios, obviamente tendrás que declarar esos beneficios. Pero si esa SL no factura ningún tipo de beneficio, no hay nada que declarar. La actividad de mi empresa no es la tributación. Sí. Claro que es importante que las personas sepan que para declarar impuestos en España tienes que generar ganancias por el simple hecho de yo, me lo estoy inventando. Imagínate que me vengo a España y no lo hago a través de la aportación de capital, sino que lo hago a través de la compra de un inmueble. Compro un inmueble en España, estoy en España con ese inmueble, pero realmente mi actividad económica está en Venezuela y realmente yo no estoy más de 180 días acá. Entonces yo no estoy obligado a declarar impuestos en España y por tanto no aparece la llamada renta mundial. Entonces es importante que la ventaja que te da esta residencia es que no tienes que estar en España más de 180 días, con lo cual no pasas a ser residente fiscal en España. Eso es muy importante. Sí, eso es importante matizarlo porque si no fiscalmente nos podrían crujir impuestos, pero por la ley como está contemplada, pues no vamos a tributar mundialmente. Ana Patricia nos decía que no se puede hablar de una hipoteca de 500.000. No, como hemos dicho al principio, es siempre el desembolso inicial debe de ser de €500.000, fundamental. Ese dato fundamental. Hablando también para el tema de inversión, cuando hablamos de la inversión de startups de ese €1.000.000 o de la inversión que hay que realizar a través de acciones, para mí es muy importante que quede claro que siempre debería de ser un poco más de ese millón por el tipo de cambio que pueda haber en ese momento o por la tasación. Pensar que a fin de cuentas el que va a tasar o el que va a valorar si esta SL se puede constituir o se puede hacer esta aportación es un notario español. Por lo tanto, cuanto mejor venga tasada la compañía o las acciones de las compañías en el extranjero, siempre, por ejemplo, si hablamos de que la tasación viene de Estados Unidos, pues hombre, un JP Morgan, un gran banco americano, un Barclays, lo que sea, siempre da mucha más seguridad a un notario español que si hablamos de un banco pequeñito dentro de una ciudad natal, ¿vale? Muy importante hacer ese hincapié. Nos preguntan también por privado que quién hace la tasación de la compañía extranjera. Pues lo que estábamos comentando, la tasación se tendrá que hacer en lugar de origen porque un notario español no se va a ir a tasar algo a Venezuela, Colombia, México. No, tiene que ser una tasación en origen por un notario certificado dentro del país de origen y ya dentro de lo que es la comunidad notarial a nivel mundial, pues bueno, se entenderá entre notarios o cuanta más información venga de esa tasación, pues sí, sobre todo lo más importante yo creo es que si venimos de Latinoamérica, que venga tasado en dólares, porque ahí es cuando el notario va a decir, hombre, si me viene en peso mexicano o en bolívar mexicano, Mariale, dime cuántos ceros tiene que tener la tasación para que llegue al €1.000.000. Igual el notario te dice, pues no. Mientras que si nos vamos a una moneda como es el dólar, que es de uso a nivel mundial, pues el notario va a decir, mira, pues vale, pues 1.150.000. Pues mira, equivale a 1.030.000 euros, perfecto, aprobamos. También seamos un poquito conscientes de que cuantas más facilidades demos a todo el proceso, sea notarios, etcétera, pues más rápido nos lo van a hacer y de una forma mucho más sencilla. Claro, es como todo en derecho, todo el tema legal siempre tenemos que probarlo, mientras más pruebas podamos brindar, mejor todavía, mientras más soportes podamos brindar, mientras más soportes económicos podamos brindar, muchísimo más posibilidades tengo de que me aprueben el expediente, y no solo que me aprueben el expediente, sino de poder demostrar o acreditar esa aportación que yo estoy haciendo. Claro. O sea, yo creo que para mí este era un poco el concepto que queríamos comunicar a nuestros oyentes, sobre todo las diferentes formas de la obtención de esa Golden Visa y un poco de lo hartos que estamos ya en España de, joder, todo el mundo se viene a España, Golden Visa, inversión inmobiliaria. Realmente la gente solo conoce ese tipo de visa, pero es que existen muchísimas más formas como la que hemos comentado ahora y más en el momento que estamos ahora que prácticamente nadie quiere gastar, o sea, nadie quiere hacer desembolsos importantes. Lo primero de todo, si yo vengo de Venezuela, Colombia, México y quiero optar a mi Golden Visa, pues hombre, me gustaría ir a ver mi apartamento, mi cosa que voy a ver. Mientras que esto, simplemente al ser una empresa, no te hace falta conocer físicamente la empresa. Simplemente con conocer los datos de la empresa, cómo está cotizando la empresa en España o donde narices quieras hacer la aportación de tus acciones aquí en España, pues va a ser mucho más sencillo. A día de hoy la movilidad la tenemos restringida, pues probablemente me atrevo a decir hasta septiembre y Dios quiera que no, pero hasta diciembre el poder viajar de Latinoamérica a España.
O sea, la gente que quiera optar a esta Golden Visa para invertir en apartamentos lo va a tener muy complicado, salvo que ya esté residiendo en España. Mientras que inversiones en empresa, siempre podemos pasar las cotizaciones de una empresa y al final una empresa te da más o menos igual el verla físicamente. Simplemente con que analices balances, veas personal, etcétera, va a ser mucho más sencillo. O incluso crear tu propia SL. No, y también es importante que cuando vayamos a hacer este tipo de operaciones a través de Internet, todas las empresas del sistema español te brinda la posibilidad de poder verificar el origen de la empresa, bueno, su balance, todo eso lo puedes verificar a través de Internet. Existen algunas plataformas que algunas son de pago, otras no, también dependiendo de la información que te dan, donde tú en esas plataformas puedes colocar los datos de la empresa, súper importante, el CIF de la compañía, y con eso te va a dar pues la radiografía entera de la empresa sin necesidad de trasladarte. Incluso, Mariale, me atrevo a decir que tanto desde Grupo Gran como Bienvenida a Europa, nosotros somos un poco expertos en la parte de valoración y tasación de compañías a la hora de asesorar ese tipo de inversiones. Como bien llevamos trabajando ya muchos años juntos, nos atreveríamos a decir que somos capaces de ayudar a nuestros clientes a poder escoger esas compañías donde realizar inversiones o incluso a la hora de crear una propia SL, que llevamos X cientos o miles creadas a lo largo de todos estos años de experiencia, y que, bueno, que nuestros clientes van a poder tener toda la seguridad de saber dónde invertir, cómo hacerlo, con quién hacerlo y cómo va a estar acompañado todo lo que es la parte legal, financiera, fiscal y contable. Que creo que la seguridad en esta fase no somos personas que somos novatos, sino que llevamos ya mucho tiempo realizando todo este tipo de trámites y hay un bagaje por detrás, ¿sabes? Entonces, queremos dar esa solidez de cara al cliente de que le vamos a poder brindar o dar las opciones de todo tipo, desde dónde invertir a cómo realizar todo el trámite. Es así, mira, nos pregunta Tamara, si aporta mis acciones de mi empresa local a la SL española, luego los activos locales se consideran inversión española en mi país y por ende está protegida como tal. Eso va a depender de la nacionalidad de tu empresa local y también va a depender si esos activos de tu empresa son activos esenciales de tu compañía o no. No olvidemos que en temas legales también va a jugar un papel importante los convenios, tal cual como lo mencionas, de bilateralidad que existan entre los distintos países. Entonces hay países donde hay convenios suscritos, hay otros países donde no, y hay otros países donde el tema de la propiedad privada pues tiene una connotación diferente al caso de España. Me refiero, pues en el caso de Venezuela quizás sea un poquito más complicado determinar si al yo aportar mis acciones o mis participaciones a una empresa española, puede que la empresa, puede que el Estado español proteja mis activos venezolanos. Posiblemente ya estamos hablando de una situación un poquito más compleja que requiera pues algún tratamiento diferente y analizar esos convenios de bilateralidad que existen entre España y Venezuela y saber si esos activos son activos esenciales o no de tu empresa en tu país de origen o en tu localidad. Me gustaría hacer un apunte, Mariale, porque hemos tenido un caso muy reciente. Sé que tenemos clientes mexicanos a día de hoy como oyentes. Sabemos un poco cuál es el problema que está habiendo con el gobierno de México y con las leyes que quieren sacar allí, de tema de expropiación de compañías, etcétera, un poco lo que ha pasado en Venezuela. Me gustaría adelantar un poco una estrategia financiera que hemos hecho con un cliente para optar a esta Golden Visa. Este cliente tenía una empresa, una SL en México, en el cual tenía pues el 50% de las participaciones él y el otro 50% su familia, ¿de acuerdo? Él, para poder optar a la Golden Visa en España, lo que hizo fue constituir una SL en España y transmitir las participaciones de su compañía en México a España. De tal forma que él llegó a optar al 1.000.000 de euros en la SL española, siendo el administrador de la SL en España, y lo que hizo fue desligar, en caso de que hubiera una expropiación en México, como el poder o el administrador de esa sociedad ya era una SL española, le quitaba el carácter para que un Estado mexicano pudiera expropiar todas las participaciones o esa misma empresa dentro del Estado de México. Por lo tanto, también es una vía para protegerse de cara a países que tienen conflictos con este tipo de cosas,
o sobre todo con temas gubernamentales que quieren expropiar cosas, pues es una vía para poder proteger nuestras propias empresas, ya sea en Venezuela, en México, en Colombia, sobre todo, por desgracia, en país latinoamericano a día de hoy, que es donde en los gobiernos hay un poquito más de inestabilidad, poder traspasar el poder o la administración de esa misma sociedad a España y gestionar todo desde España. Estamos haciendo un doble beneficio. Uno es proteger nuestra compañía, porque yo sigo siendo el administrador de la sociedad desde España, gestionándolo, y estoy trasladando las participaciones desde México a España. Estoy garantizando que a mi cliente no le pueden expropiar su compañía, porque pasa a ser manos de una compañía española, una SL española, la que tiene la participación, y a la vez estoy optando a la Golden Visa por esta vía. Creo que es algo muy interesante, porque es un poco retorcido, y hasta que no tienes casos de este tipo, pues muy poca gente conoce este tipo de trámites, pero de verdad que está ayudando muchísimo a que la gente se pueda animar y sobre todo a buscar ese proteccionismo también y esa doble vía de Golden Visa y protección. Exacto. No sé si nos queda alguna pregunta. Tamara nos preguntaba, me Yo refiero a los convenios. creo que les hemos respondido todas. De todas formas, si queda algún tipo de pregunta o alguna duda, pues nada, nos pueden escribir. Este directo me parece que va a quedar guardado porque Enrique se va a encargar de poderlo editar y poderlo colgar en redes sociales por si alguna persona desea compartirlo. Y bueno, pues nada, de verdad que agradecer pues bueno, todas las explicaciones que nos has dado, Enrique, y toda eh, eh, esa nueva vía o esa nueva fórmula para poder no solo obtener la residencia en España, sino también de cierta forma, como apuntaste anteriormente, poder proteger nuestros bienes de nuestro país de origen. La verdad que es una idea, vamos, es una estructura bastante interesante y que no debería, pues bueno, debería tomarse en consideración porque yo creo que pueden haber muchas alternativas a través de esta vía. Estoy de acuerdo. Sin más, darte las gracias, Mariale, por estos 40 minutos de conversación y el poder explicar a todos nuestros oyentes pues nuevas formas y nuevas vías a la hora de poder obtener todo este tipo de trámites. Si te parece, podemos dejar nuestros correos a través del Zoom que estamos haciendo, porque es un poco más privado, para aquellas personas que tengan algún tipo de duda nos puedan consultar. Por supuesto, nos podrán escribir tanto a Grupo Gran como Bienvenido a Europa a través del webinar y poder preguntarnos todas las dudas que puedan llegar a tener. Si quieres, Mariale, deja tu contacto también. Yo lo voy a escribir ahora mismo por el Zoom para que lo tenga todo el mundo. Y a cualquiera de los dos correos, sobre todo si nos escriben diciendo que vienen del webinar, por supuesto los trataremos mucho mejor, dado que se han inscrito directamente a nuestros webinars, por supuesto a todos nuestros oyentes que tenemos en directo también. Así que sin nada, dar las gracias a todos vosotros. Gracias, Mariale, y bueno, aquí estamos para poder ayudar. Vale, pues feliz tarde y bueno, cuídense muchísimo. Muchísimas gracias a todos por participar.